Hola a todos, vamos a partir con el auxiliar 5. Primero que todo les quería pedir disculpas porque me había demorado un poquito en subirlo, porque había estado con harta cosa, entonces eso. Ya, pero al menos acá está el auxiliar. Ya, varias cosas importantes. Lo primero, si ven esto, digamos, hoy, día miércoles, mañana vamos a tener el auxiliar que va a estar enfocado un poquito más al control. Es decir, que vamos a llevar un par de preguntas, pero va a estar más enfocado a un horario de consulta. ¿Ya? Entonces, eso. Y lo segundo es que este auxiliar es súper importante porque vamos a ver el análisis par e impar. Y ahí este análisis par e impar muy probablemente lo terminen ocupando en control, en tarea. Entonces es súper importante que lo entiendan bien. En caso de que no se entienda, ustedes saben, pues siempre me pueden preguntar, me pueden hacer consulta, cualquier cosa. ¿Ya? Entonces eso. Ya, y esto igual puede ser un poquito enredado de primera. Entonces por eso mi idea es que quede bien claro. ¿Ya? Entonces eso. Entonces estos son los esquemas que uno suele analizar en este tipo de análisis par e impar. Entonces, este es el más típico. Uno cuando parte con análisis par impar tiene dos, que son los típicos, que es el híbrido de 90 grados y el otro que es típico es un divisor de Wilkinson, que es básicamente un divisor de potencia. Ese también se puede analizar por análisis par impar, ya que si leen el POSA lo van a ver varias veces. Entonces, ¿cómo se analiza esto de acá? Entonces, la pregunta nos dice, considera el híbrido branch line ideal de la figura uno implementado con línea de transmisión sin pérdida. Eso, de nuevo, siempre es importante considerar que nos dicen que es sin pérdida, para luego calcular la impedancia de entrada. Vamos a dejarlo aquí importante. De longitud eléctrica lambda G a la frecuencia de diseño. Acuérdense que esto se diseña a una frecuencia en particular, pero la idea es que tenga un ancho de banda. Todos los puertos están referidos a una impedancia Z0. Los brazos horizontales tienen impedancia característica Z0 raíz de 2. ¿Por qué tiene una impedancia distinta? Bueno, ahí vamos a ver por qué. Pero si se dan cuenta, ese cambio de impedancia se ve reflejado en que este brazo de acá es un poquito más ancho con respecto al otro. Los brazos verticales, impedancia característica Z0, supongo que el puerto 1 es excitado con una onda de incidente unitaria, es decir, tanto. ¿Ya? Entonces, este puerto de acá, básicamente le dan una onda incidente y los otros puertos que están acá, acá y acá, básicamente no tienen ninguna onda. ¿Ya? Y eso se representa así. Usualmente cuando uno hace este tipo de análisis, uno le coloca una onda unitaria, ya por simplicidad, básicamente. Ahí vamos a ver por qué. ¿Y cómo se representan luego en los esquemas estos, el hecho de que esto esté con cero, digamos que no se le está inyectando una onda, se representa usualmente como una carga con la misma impedancia de la línea? Es decir, ahí vamos a ver que esos puertos 2 3 y 4 van a quedar con una impedancia, con impedancia Z0. ¿Ya? Eso. Entonces, nos dice, usando superposición, descomponga la excitación del puerto uno a una excitación par y una excitación impar respecto del plano horizontal de simetría y a partir de ello dibuje los circuitos equivalentes reducidos para ambos casos. Entonces, cuando uno hace un análisis par e impar, tiene que tener en cuenta dos cosas. Una es que básicamente uno descompone el problema, que es un problema más complejo, como en este caso, a un problema mucho más simple, ya que va a ser un problema, como lo dice par, y un problema impar. Ya es muy similar a lo que uno hacía como en electro con las paredes magnéticas, es como la misma idea, de hecho. Y Eh, lo otro que hacemos es que para poder hacer los análisis par impar tenemos que tener un plano de simetría. Y ahí eso es súper importante. Si se dan cuenta, en este problema en particular tenemos dos planos de simetría. O sea, ustedes podrían hacer este mismo problema en un plano vertical, que nunca lo he visto que lo hagan así, pero de poder se puede. Y tienen otro en un plano horizontal, que es en el particular en el que nos pide. Entonces, vamos a centrarnos justo acá en el medio, ¿cierto? Y vamos a tener lo mismo arriba y lo mismo hacia abajo. ¿Ya? Eso. Entonces, primero que todo, vamos a hacer este circuito equivalente, eh, digamos, de manera normalizada, que es usualmente lo que está pidiendo la primera parte. ¿Ya? Entonces, ¿cómo tratamos este circuito? Para eso, tengo acá la tabla. Entonces, básicamente, el sistema nos va a quedar así. Vamos a tener, esto nos va a quedar con un cuadradito, entonces, vamos a colocarlo así. Ya. Entonces, este sería el esquema. Entonces, lo que uno suele hacer cuando hace estos análisis par impar, el paso uno es, primero que todo, normalizar a la impedancia de la línea. En este caso, si se dan cuenta, toda la línea tienen Z0. Entonces, si yo normalizo por Z0, este va a quedar 1 partido raíz de 2, 1 y 1 partido por raíz. Entonces, al final esto nos va a quedar
uno partido por raíz de 2, uno partido por raíz de 2, y todo el resto nos va a quedar uno, 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 uno y uno. Y acá también uno. ¿De qué le dije yo? Este puerto de acá, que le vamos a poner puerto uno, es el que está siendo alimentado. Todo el resto de puertos, básicamente, están, no están siendo alimentados. O sea, el A que nos dio era cero. Entonces, ¿qué les dije yo? Que uno usualmente en esos casos pone acá una resistencia que vale Z0. Ya, pero uno le coloca esa resistencia que vale Z0, pero básicamente como estamos normalizando nos queda uno. Misma idea acá. Esto de acá nos queda uno y este puerto de acá también nos queda uno. Ahí estos se ponen a tierra. Entonces, el voltaje incidente, digamos, el V1 más, que en este caso dijimos que era A1 y en particular era uno, va a estar representado así. Vamos a tener en el puerto uno un voltaje reflejado, el V1 menos, que se representa en este caso con un V1. Acá vamos a tener un V2, que ojo, acá no es reflejado en el puerto 2, sino que es el puerto, en este caso el V2 es el transmitido. Acá vamos a tener V3 y por último acá vamos a tener V4. ¿Ya? Entonces ese sería como nuestro esquema. Ya, ¿cuál es la gracia de ponerle que la entrada en este caso es unitaria? Es de que ahora nosotros podemos decir lo siguiente. El S11 va a ser B1 partido por A1. Acuérdense, voltaje reflejado con respecto al incidente, pero como el A1 vale 1, entonces esto nos queda así. ¿Ya? Misma idea para el 2,1. Entonces B2 partido por A1. Entonces B2. Por eso yo decía que este de acá era el transmitido. B1 es B3 partido por A1, B3. Y por último, el B4 partido por A1, que va a ser B4. ¿Ya? Detalle, acuérdense que las notaciones cuando uno escribe esto es, por ejemplo, del 1 al 3. Ya no es del 3 al 1. Usualmente uno se confunde siempre con eso. ¿Ya? Entonces tenemos eso. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros ahora, básicamente va a ser una descomposición par impar. Es decir, que digamos, la excitación total, como todo lo que vamos a alimentar, se va a descomponer en una excitación par y una excitación impar. ¿Ya? Y eso. Entonces, al final, esto de acá, ¿en qué se va a definir? Es que vamos a tener, por ejemplo, para el caso par, vamos a alimentar. Y ojo acá, vamos a alimentar ahora el puerto uno, el que ya estábamos alimentando antes, y el puerto 4 ahora lo vamos a alimentar. Ya que en el caso global que teníamos arriba no está alimentado, pero ahora sí lo vamos a alimentar. Entonces nos va a quedar a uno como un medio, y el puerto 4 nos va a quedar con un medio. Es decir, se alimentan los dos puertos de abajo, en este caso, con la mitad del voltaje incidente. Ya. Y para el modo impar, va a ser casi lo mismo, pero esto nos va a quedar a uno igual a un medio, pero el A4 va a tener menos un medio. Ya, y esto puede sonar como muy sacado de la manga, pero ¿por qué es? Porque básicamente, digamos, vamos a colocar acá como la excitación global, por decirlo. Si lo escribimos en forma matricial, esto nos va a quedar el puerto uno, los otros dos, ¿cierto? No están siendo alimentados, y esto nosotros lo podemos descomponer en una excitación par, que en este caso vendría a ser un 1 acá, ¿cierto? 0, 0, 1. Entonces esto vendría a ser la excitación par, y podemos sumársela a una excitación equivalente, pero impar. Entonces, si se dan cuenta, esto nos queda uno, 0, 0, menos uno. Entonces, el un medio de acá, ¿cierto? Este un medio de acá se cancela con ese un medio para el puerto 4, entonces por eso acá queda cero, y los de arriba nos queda simplemente uno. Entonces, si se dan cuenta, alimentar el puerto uno al puerto 4 para el caso par y sumarle la alimentación con los órdenes inversos, al final volvemos al problema original. O sea, es la única gracia de hacer análisis par impar. ¿Se dan cuenta? Entonces tenemos dos problemas, digamos, un poco más simples de analizar. Ahora se van a dar cuenta por qué me refiero que es más simple analizarlo así.
Entonces, esto lo vamos a dejar como para que quede ahí como par y esto va a quedar básicamente como impar. Ya, si tenemos eso. Ya, vamos a partir con el análisis del caso par. Entonces, para el caso par, la figurita que teníamos arriba, es decir, esa figura de ahí, nos va a quedar de la siguiente manera. Entonces, para el caso par, nos va a quedar. Esto nos va a quedar. Como ahora estamos alimentando el puerto 4, entonces básicamente ese puerto ahora sí va a tener una onda incidente. Entonces esto nos va a quedar más un medio, ¿cierto? Porque lo estamos alimentando el puerto 1, estamos alimentando el puerto 4 también con un medio. ¿Ya? Estos los puertos, esto ya lo voy a escribir por completito nomás, pero esto vale uno, ¿cierto? Uno, 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 1 sobre raíz de 2, 1 y uno. Y ojo, los otros puertos nuevamente siguen estando del lado acá. Esto sigue valiendo uno, sigue valiendo uno. Vamos a mantener los colores. Ya, entonces tenemos eso de ahí. Entonces vamos a ocupar un plano de simetría. Entonces el plano de simetría que nos dijeron por enunciado tiene que ser horizontal, es decir, así, ¿cierto? Entonces al final lo que nos va a quedar acá, ya lo que nos queda aquí va a ser como lo mismo, ¿cierto? Pero con el plano horizontal. Entonces por lo tanto esto nos va a quedar, entonces esto nos va a quedar acá. Y para el caso par, esto siempre queda con un abierto, por si acaso. Entonces estos quedan abiertos, estos quedan abiertos. ¿Y eso por qué quedan abiertos? Porque básicamente tiene que ver con el hecho de que como arriba y abajo tenemos, por decirlo, el mismo voltaje, entonces eso se puede representar como que estas patitas quedan abiertas. ¿Ya? Tiene que ver con eso. Y básicamente que la corriente es cero, entonces eso queda así. ¿Ya? Entonces, al final, ¿qué nos va a quedar acá? Bueno, esto sigue siendo uno, no tiene por qué cambiar si la impedancia no cambia, ¿cierto? Solo la cortamos. Lo que sí va a cambiar va a ser el largo, eso sí va a cambiar. Entonces, vamos a tener acá una onda, un coeficiente de reflexión incidente, o sea, perdón, un coeficiente de reflexión para el caso par, por eso E de even, y vamos a tener un coeficiente de transmisión, ¿cierto? Que es como una T, para el caso par. Ya acá todavía no se llaman B, porque acá estamos separando por caso. Antes eran B para el caso global, pero ahora para el caso particular les vamos a poner otros nombres, ¿ya? Entonces cuando ustedes trabajen acá, tienen que tener cuidado con no escribir los mismos nombres, porque no son lo mismo en el texto de rigor. ¿Ya? Eso. Bueno, esto sigue siendo uno, esto sigue siendo uno. Ahora, ese es el caso par, ¿ya? Entonces para el caso impar, bueno, la idea es muy parecida. Lo que vamos a tener acá va a ser casi lo mismo. Entonces tenemos ahí. Dijimos que íbamos a alimentar el puerto de arriba y el puerto de abajo, pero este lo íbamos a alimentar con un signo menos. Ya el de arriba era con un signo más. Entonces, cuando ocurre eso, en el caso impar, bueno, esto sigue siendo uno, esto de acá se cortocircuita. Entonces, esto se va a cortocircuitar, esto se cortocircuita y esto ahora ya no es un abierto, sino que se cortocircuita. Entonces nos queda eso. Entonces ahora vamos a tener lo mismo, pero para el caso impar, entonces lleva una O, ¿cierto? Y tenemos aquí está. ¿Ya? Ya. Entonces, ese sería, bueno, la pregunta en particular nos pedía eso, la parte uno. Entonces, descomponer en un... a ver, veamos. Se nos decía, usando superposición, descomponga la excitación del puerto uno, una excitación par, una excitación impar respecto al plano horizontal de la simetría, y dibuje los circuitos equivalentes reducidos para ambos casos. Entonces, esto sería como el análisis que tendrían que hacer, ¿cierto? Pasar del global que estaba arriba, que era los B, hacer esta división, tener en cuenta que cuando analizamos el caso par, uno cuando hace el plano de simetría, que dijimos que el plano de simetría era horizontal, es decir, que iba a quedar acá, entonces uno va a quedar con abierto y para el caso impar va a quedar con cerrado. Y eso va a ser importante cuando calculemos la impedancia de entrada. ¿Ya? Ahí va a tomar como relevancia este hecho
Básicamente eso. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos la primera parte. Ya, vamos con la segunda parte. Entonces, ahora nos dice ya, una vez que hicimos lo anterior, nos dice como, ya, para cada circuito equivalente determine su respuesta a frecuencia de diseño, obteniendo los coeficientes de reflexión, transmisión del modo par e impar denotados por gamma E, ¿cierto? Y todo el resto de parámetros. ¿Ya? Entonces, ahora básicamente nos piden determinar esos coeficientes. Entonces, acá es donde vamos a volver a ocupar las matrices A, B, C, D y aprovechar el hecho de que uno las puede multiplicar para elementos en cadena. Ya esto lo vimos en el auxiliar 3 o 4, no me acuerdo, pero permite hacer estos análisis más simples. De hecho, esta es la gracia de por qué uno ocupa análisis par impar. Entonces, vamos al problema. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros, si partamos, por ejemplo, eh, para aterrizarnos acá. Entonces, ¿qué tenemos nosotros aquí si los vemos en estricto rigor? Entonces, nosotros tenemos un stub en paralelo, ¿cierto? O sea, vamos a tener este stub que está en paralelo acá. Vamos a tener un trozo de línea, que va a ser un trozo de línea que valía lambda cuarto, y vamos a tener otro stub en paralelo acá. Entonces, ¿cuál es la gracia? Es que nosotros tenemos tres elementos que están, digamos, en serie. Al final tenemos un stub en paralelo, que está en serie, por decirlo, con una línea de transmisión, y que está en serie con otro stub igual. Pero en este caso están abiertos. Por eso le digo que acá la diferencia es súper importante entre el caso que está abierto y en el caso que está cerrado. Creo que acá tenemos lo mismo, pero acá es un cerrado. O sea, un corto, perdón, no un cerrado, un cortocircuito. Y básicamente un corto, una línea y otro cortocircuito. ¿Ya? Ese es el esquema. Entonces, vamos a ocupar las matrices A, B, C, D, que lo que vamos a hacer, entonces, vamos a ocupar las matrices A, B, C, D, que básicamente son las que están acá, que como digo, las vimos no me acuerdo en qué auxiliar, pero acá está. Entonces, son útiles por lo siguiente. Por ejemplo, ¿por qué la vamos a ocupar acá? Nosotros dijimos que teníamos un stub, eh, una línea, un trocito de línea y otro stub. Entonces, si vemos estas matrices ABCD, las podemos ir descomponiendo. O sea, si se dan cuenta acá, nosotros tenemos un stub, esto sería un stub, ¿cierto? Con parámetros A igual a 1, B igual a 0, D igual a 1 y C que va a ser la admitancia de este trozo de línea. Entonces, acá es donde nosotros tenemos que calcular, digamos, para el caso particular, cuánto vale eso. Pero si se dan cuenta, lo que tenemos es un abierto, un cerrado. Entonces podemos calcular la impedancia de entrada y sale súper directo. Y la otra que vamos a ocupar va a ser esta de acá, ¿ya? Que va a ser básicamente un trocito de línea, donde los parámetros son A igual a coseno de beta L, B igual a J z cero seno de beta L y así. Ojo que acá es z cero y acá es I cero, ¿ya? Que son la impedancia de la línea. Entonces, cosas que tienen que tener en cuenta ahí, y es que ese coseno de beta L o ese seno de beta L, hasta ahora nosotros no nos hemos parado a analizar cuánto vale eso, lo largo de la línea. Entonces, si nosotros volvemos sobre el problema original, que es este de acá, nosotros tenemos que esto vale lambda cuarto y esto vale lambda cuarto. Pero como nosotros lo vamos a partir a la mitad, arriba va a ser lambda cuarto, pero acá va a ser lambda octavo, ¿cierto? Porque lo estamos partiendo a la mitad, ¿ya? Entonces, eso. Entonces, estos parámetros de acá van a tomar esa importancia, pues esto va a ser 2pi partido lambda por L, pero L va a ser lambda cuarto o lambda octavo. Entonces, eso nos va a simplificar un poco los cálculos, porque los cosenos, los senos o las tangentes van a tener valores como dados, ¿ya? O sea, es como la única gracia, ¿ya? Entonces, eso. Entonces, vamos a volver sobre la tabla que está aquí. Ya. Entonces, vamos a ir analizando cosas bien generales, antes de meternos en un caso particular o un caso, o sea, eso, básicamente un caso particular. Entonces, de manera global, nosotros vamos a tener un stub que va a estar en paralelo, vamos a sumarle, ¿cierto? Un lazo en cadena que va a ser un trozo de línea de transmisión, y ese va a ser, ¿cierto?, lambda cuarto para ambos casos. Y por último, otro stub en paralelo, donde ese stub en paralelo al final no hace nada, ¿cierto? Porque es lo mismo que el primero, ¿ya? Entonces tenemos eso.
Ya, entonces, para el caso de un stub, lo voy a dibujar acá, si total, es rapidito. Entonces, tenemos una admitancia, ahí, y la matriz ABCD va a ser de la manera, lo voy a escribir directamente, va a ser MI, va a ser uno que este es el A, el B que vale cero, el C que vale I, no, ojo que es la admitancia, y esto vale uno. Entonces, esa la vamos a ocupar. Por otro lado, vamos a ocupar eh, un trozo de línea, ¿ya? Trozo de línea, digamos, trozo de línea, ¿no? Esto es 0B, y esto, eh, que esta línea de transmisión nos va a quedar entonces como parámetro coseno de beta L, J, Z, C, seno de beta L, eh, J y C, seno de beta L, y coseno de beta L, ¿ya? Entonces nos queda eso. Ahora, ojo acá, ¿por qué yo coloqué ZC y no coloqué, por ejemplo, Z0? Porque ustedes podrían decir, ya, pero eso es Z0. Sí y no, depende. Porque ese trozo de línea que nosotros estamos considerando acá, tienen que tener cuidado, porque este ZC que yo puse es el ZC, digamos, global, o sea, un ZC genérico, ¿ya? Pero en nuestro caso en particular, nuestra línea tenía normalizado un medio. Entonces, ese ZC no vale Z0, vale un 1 partido raíz de 2 o Z0 partido raíz de 2. ¿Ya? Por eso yo no coloqué directamente Z0. Ya, si hubiesen puesto Z0, tenían todo el problema malo. Entonces, por eso hice la distinción, ya, para que lo vayan teniendo en cuenta. Entonces, al final, bueno, ¿cómo nos va a quedar esto? Si nosotros lo trabajamos un poquito más, nos va a quedar coseno de beta L. Ya, pero este trozo de línea particular, acuérdense del caso particular ahora, este trocito de línea para ambos casos vale lambda cuarto. Entonces, este trozo de línea, para nuestro caso, vale lambda cuarto. Entonces, el coseno de beta L va a ser coseno, ya voy a ponerlo completo, beta L va a ser coseno de 2pi sobre lambda por L, pero L es lambda cuarto. Entonces, esto nos queda coseno de pi medios, y coseno de pi medios es cero, ¿ya? Y podemos hacer el mismo análisis para el seno de beta L. Entonces, esto nos va a quedar seno de cero. Nos va a quedar esto uno. Entonces, nos simplifica un poquito el análisis, ¿ya? Y el ZC, como yo les dije que tienen que tener mucho cuidado con cuál estén ocupando, nos va a quedar uno sobre raíz de 2, y por consiguiente, el IC nos va a quedar simplemente raíz de 2, ¿ya? Ya que están en el caso, digamos, normalizado. Entonces, esta materia, ¿qué se nos reduce? A cero. Acá nos va a quedar, ojo con el J ahí. J, el seno dijimos que vale uno, y esto es raíz de 2. El de acá nos queda raíz de 2 J, y acá nos queda cero, ¿ya? Entonces ahí tenemos la segunda parte de la matriz. Ya, y ojo, todavía no hemos analizado el caso par o impar. Acá estamos ocupando la matriz global, ¿ya? ¿Y por qué lo menciono? Porque si analizamos el caso par o el caso impar, ¿qué es lo que nos va a cambiar de esta matriz a fin de cuentas? Va a ser esta admitancia. ¿Por qué? Porque va a ser una en abierto y la otra va a ser en cerrado. Es lo único que cambia si uno analiza caso par o impar, ¿ya? Entonces, eso. Ya. Vámonos, por ejemplo, ahora sí nos vamos a ir para un caso particular, ¿ya? Lo de arriba lo vamos a ocupar, porque de nuevo esta matriz es la misma para ambos casos. Entonces, para el caso, digamos, par, vamos a ponerle como caso par, vamos a tener un stub. Entonces, para el caso par, lo vamos a traer para acá. Esto de aquí, ¿ya? Entonces, para el caso par, tenemos este trocito de stub que está aquí, acá. Entonces, ¿cómo lo calculamos? ¿Cómo calculamos la impedancia de eso?
Bueno, podemos calcular básicamente ocupando la fórmula de impedancia de entrada, porque a esta altura ya deberían sabérsela. Entonces decimos ya, la impedancia de entrada va a ser Z0, ZL más, como estamos en el caso sin pérdidas, va a ser J0 tangente de beta L. Acuérdense que este es para el caso sin pérdidas. Cuando tiene pérdidas, es tangente hiperbólica de I de L. Ya, son detallitos que uno se olvida, pero que tienen que tener ahí presente. Tangente de beta L. Entonces tenemos este estubo, acuérdense que es el que estamos analizando. Ya, entonces, si tenemos un estubo ahí en paralelo, entonces hay varias cosas. Como estamos en el caso par, vamos a tener que el ZL, este ZL de acá, es un abierto. ¿Cuánto vale la impedancia de un abierto? Infinito. Entonces ese ZL que tenemos ahí se nos va a ir al infinito. Y bueno, aquí no es normalizado, pero esto está todo normalizado a Z0. Entonces al final, esto es 1, esto es ZL partido por Z0. Ya, pero dejémoslo el caso general. Ya no me voy a parar mucho acá porque a esta altura ya hemos trabajado con esto. Pero el ZL se nos va al infinito. Eh, bueno, eso, como en verdad la única consideración. Bueno, y lo otro es el beta L. Ya, pero entonces para el caso de, lo voy a poner acá la fórmula completa, ¿no? Para un estubo abierto, la impedancia normalizada va a ser, la vamos a poner así, va a ser 1/J tangente de beta L, que esto va a ser igual a menos, ¿cierto? J cotangente de beta L. Pueden darse cuenta que está normalizado porque para el caso no normalizado acá aparecía un Z0, pero acá está normalizado. Ya, porque estamos trabajando con el caso normalizado. Lo siguiente, ya, ¿qué podemos más considerar acá? Lo otro es que, como este stub de acá, podemos calcular cuánto vale esta cotangente. ¿Por qué? Porque este stub, como se partió a la mitad, todo esto valía lambda cuarto, ya, pero este se partió a la mitad, pues entonces esto de acá vale lambda octavo. Entonces, el L que está acá vale lambda octavo, entonces esto nos va a quedar menos J cotangente de 2pi sobre lambda por lambda octavo, que eso va a ser, si cancela eso, esto nos queda pi cuarto. Aquí uno igual es medio rebuscado porque debería como saberse la tangente, o sea, la cotangente de pi cuarto, pero eso es básicamente uno. Entonces, ahí nos queda la impedancia. Entonces, ahí tenemos el valor de impedancia para el caso de un estubo abierto. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la gracia? Es que ahora podemos volver a esta matriz que teníamos para el caso general y podemos reemplazarla, porque el I que teníamos ahí, eh, ya sabemos cuánto vale. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el detalle que tienen que tener en cuenta acá? Que acá tenemos un impedancia, pero nos pide la admitancia, ¿cierto? Entonces la admitancia normalizada va a ser 1 sobre menos j. Si multiplican j y abajo j, nos queda j positiva. Eso. Entonces la matriz de admitancia que teníamos para el caso global, ahora ya conocemos cuánto vale eso. Entonces esto vale simplemente j. ¿Ya? Igual es la gracia ahora, es que ahora podemos analizar por bloques. Tenemos, acuérdense, un stub, un pedazo de línea, un stub. Entonces, la matriz, digamos, ME para el caso global va a ser 1J01, que este es el stub de más a la izquierda, el trozo de línea, que si se acuerdan que está arribita anotado es esto, y por último tenemos esto de acá, ¿ya? Y eso es lo que habría que resolver, ¿ya? Pero en verdad, resolver matrices, esto si lo resuelven les va a quedar 1 sobre raíz de 2 y una matriz que les va a quedar -1, J, J, -1. ¿Ya? Y esta matriz que tenemos acá, acuérdense que lo que nosotros estábamos resolviendo era la matriz A, B, C, D. Y lo que hicimos nosotros fue multiplicar tres matrices A, B, C, D. Entonces al final esto sigue siendo una matriz A, B, C, D. Entonces básicamente lo pueden anotar como A, B, C, D.
esto para el caso par. Ya, ¿por qué se lo menciono? Porque hemos estado estableciendo todo el rato para poder reconstruir los parámetros S. ¿Y por qué queríamos los parámetros S? Porque el enunciado nos pide calcular los parámetros, el coeficiente de reflexión y el coeficiente de transmisión. Ya, de hecho lo vamos a poner de nuevo para dar contexto, porque yo creo que a esta altura ha sido mucha información. Entonces nos piden esto, ya. Entonces, si nos piden eso, como nos piden el coeficiente de reflexión, acuérdense que es el S11, y nos piden el coeficiente de transmisión, que básicamente es el S21, ¿cierto? Que va del 1 al 2, para el caso par y para el caso impar. Ya, ¿y por qué podemos hacer ahora? Porque hasta ahora solo hemos obtenido cuánto valen la matriz ABCD global, que es la que nos interesaba. Ya, pero eso tiene su utilidad por lo siguiente. Vamos a darle acá. Lo que pasa es que el S11 se calcula como A más B menos C menos D, y esto es A más B más C más D. Ya, pero la gracia es que nosotros conocemos cuánto vale SA, SB, SD y SD. Y por otro lado tenemos que el S21 va a ser, se calcula como 2 partido por la suma de A más B más C más D. Ya, y como yo les decía, la gracia es que el S11 coincide, ¿cierto?, con el E, para el caso par. Esto de acá coincide con el coeficiente de transmisión para el caso par. Ya, por eso es que estoy calculando el S11 porque son lo mismo. Ya, entonces lo que vamos a hacer ahora es que vamos a reemplazar esto de acá y nos va a quedar menos 1, ¿cierto?, que es lo que vale acá. Menos 1 más J menos J más 1. Acá abajito nos queda menos 1 más J menos 1. Pero el de arriba, si se dan cuenta, vale cero. O sea, se nos cancela todo, entonces esto nos queda simplemente cero. Ya, y eso nos va dando un poquito de información de lo que está pasando. Por otro lado, el de abajo nos queda 2, va a quedar como menos 1 más J menos 1, todo eso partido por raíz 2. Entonces al final esto nos queda menos 1 más J partido por raíz 2. ¿Ya? Entonces finalmente tenemos que esto vale cero, el coeficiente de transmisión vale menos 1 más J raíz de 2. ¿Ya? Y ahí obtuvimos, en este caso, solo para el caso par. Ya, pero para el caso impar va a ser lo mismo, va a ser equivalente prácticamente. ¿Por qué? Porque tenemos que de nuevo calcular este I. Es lo único que cambia en el caso par o impar. Calculémoslo entonces. Así que lo que vamos a hacer ahora, vamos, vamos a traer esto de acá. Vamos a traer este de, y aquí se borra un signo. Vamos a traer este de acá. Este en particular queremos este. Ya. Entonces, tenemos eso ahí. Entonces, vamos a analizar el caso impar. De hecho, para que sea más cómodo, lo vamos a traer para abajo. Dejémoslo aquí abajito. Ya, pero como digo, el análisis es básicamente el mismo. De hecho, esto de acá va a ser lo mismo. Solo que eh, nos va a cambiar el hecho de que ahora es un corto. Entonces, ¿qué es lo que va a cambiar aquí? Esto lo vamos a borrar, esto lo vamos a borrar, todo esto acá. Pero van a ser casi muy parecidos. Como ahora tenemos un corto acá, acuérdense cuánto vale la impedancia de un corto. Bueno, va a ser cero, ¿cierto? Porque está pasando toda la corriente, si lo ven desde ese punto de vista. O sea, al final, esto en vez de que ahora se vaya en infinito, el ZL va a ser cero, este ZL va a ser cero, y básicamente la impedancia normalizada de esto, si cancelan eso, se les va a cancelar este Z0 con ese Z0, nos va a quedar J, Z0 tangente de beta L, pero como estamos en el caso normalizado, se nos va este Z0. ¿Sí? No nos queda.
tangente de beta L. Ya, eso es lo que nos queda. Y ahora, mismo análisis de antes. Como nosotros ahora tenemos tangente de beta L, beta es 2 pi sobre lambda, L, que es este largo, ¿cierto? Va a ser lambda octavo. Va a ser lambda octavo, va a ser pi cuarto. Entonces, tangente de pi cuarto, eso vale 1, entonces nos queda 1. ¿Ya? Entonces nos queda simplemente no 1, sino que j. Perdón, ahí está. Ya, pues ahí nos queda j, y como nosotros queremos la impedancia normal, y la admitancia normalizada, nos queda 1 sobre j, que eso es menos j. ¿Ya? Y ahí tenemos básicamente listo. ¿Por qué? Porque ahora podemos recurrir a esto mismo. De hecho, es más, lo voy a copiar todo y vamos a ver qué va a cambiar de acá. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta ahora? Ya. La matriz del STUB va a ser la misma, pero ahora nos queda un signo menos. Y es lo único que va a cambiar. Entonces, cuando nosotros ahora resolvamos esta matriz, estos signos se nos van y nos queda eso de ahí. Y listo. Tenemos la matriz ABCD global para el caso impar. ¿Ya? Entonces acá es la misma idea, pues, el coeficiente de reflexión va a ser el mismo para el caso impar y el de transmisión va a ser el S21 para el caso impar. ¿Ya? Entonces, volvemos a reemplazar la matriz acá arriba. Entonces, nos va a quedar 1 más j menos j más 1. De hecho, nos queda igual. Entonces, nos va a quedar 0 arriba. Abajo nos va a cambiar. Queda 1. Acá nos va a quedar todos con los signos positivos. Y esto nos va a quedar 1. Bueno, tengo la respuesta aquí global. Sería esta. ¿Ya? Esto nos va a quedar para el caso impar 0. Y esto nos queda 1 menos j raíz. Entonces, finalmente, lo que nos queda va a ser, esto va a ser 0. Vamos a tener la otra que va a ser menos 1 más j, o sea, menos en verdad, 1 más j raíz de 2. Por otro lado tenemos el caso impar que va a ser 0 y el coeficiente de transmisión del caso impar que va a ser 1 menos j raíz de 2. Ya, y ahí tenemos la respuesta que nos pedía el ejercicio. Ya, pero hasta ahora, si se dan cuenta, ya tenemos esto, ¿cachai? Como para el caso par, impar, pero todavía no nos dice mucho, pues, o sea, lo que estamos obteniendo básicamente son, no hemos obtenido el global, digamos, sino que estamos obteniendo estos coeficientes, pero para el caso particular. Ya, y acá ustedes igual deberían empezar a ver como ciertos problemas, porque si se dan cuenta, todo el análisis que estamos haciendo, si bien es par, impar, nosotros estamos obteniendo el S12 o el S21, pero como lo dice su nombre, estamos obteniendo los 2-1. No hemos analizado todavía el 3-1, el 4-1, o el S22 o el S33. Entonces, acá automáticamente ustedes deberían estar empezando a como a razonar, como decir, chuta, estoy obteniendo como todos los S12, o sea, estamos analizando cómo todo esto está sucediendo en el puerto 2, pero yo debería hacer el mismo análisis para todo el resto de puertos. Por- la respuesta natural es, ¿por qué no debería hacerlo? ¿Ya? Y después nos vamos a dar cuenta de que usualmente en este tipo de problemas, donde tenemos que todas las impedancias son iguales, ¿cierto? Todo es fácil de alguna manera, basta con analizar simplemente un puerto y los otros van a ser recíprocos y simétricos. Entonces, con analizar solo esto va a ser más que suficiente. Ya, eso fue como el medio spoiler, pero para que lo vayan teniendo como en cuenta desde ya. Ya, entonces, volviendo al problema, tenemos eso, tenemos esto, y nos dice, recombina los resultados anteriores para obtener las ondas salientes B1, B2, B3 y B4 y deduzca la matriz de dispersión total, o sea, ideal del híbrido, e interpreta el resultado en términos de adaptación de entrada, aislamiento, diferencia de fase entre los puertos de salida. Ya, entonces, ¿cómo analizamos eso? Ya, veámoslo. Entonces, ahora nos pide el global. Ya, por eso yo les decía adelante que tengan cuidado con la anotación. Ahora sí nos pide el global. Entonces, vamos para allá. Tenemos el global. Entonces, esto se obtiene de la siguiente manera. Si nosotros analizamos la matriz original, cuando nosotros la dividimos y todo, y hicimos esto de acá, uno puede concluir rápidamente de que esto va a ser el B1 menos, o que era lo mismo que el B1, va a ser
un medio por el coeficiente de reflexión par más un medio por el coeficiente de reflexión impar. El B2 va a ser un medio del coeficiente de transmisión par y un medio del coeficiente de transmisión impar. O sea, acá ustedes deberían estar diciendo, ah, ya, la ventaja de lo que hemos estado haciendo ahora es que este es el S11 pero global y este es el S21 global de todo el esquema. Entonces, que un medio E menos un medio O, y acá nos queda B4, un medio coeficiente de reflexión, menos un medio el coeficiente de reflexión para el caso par. Ya, ahí tenemos todo. Ya, pero nosotros sabemos cuánto vale cada uno de estos. De hecho, está ahí arribita. Entonces, lo que quedaría ahora es reemplazar. Entonces, yo voy a poner en particular el resultado final nomás, pero es reemplazar. Esto nos va a quedar cero. De hecho, lo pueden ver directo que esto es cero. Nos va a quedar cero. Esto nos queda menos j raíz de 2. Nos queda menos. ¿Qué hacer? Mientras esto se hace, yo quiero hacer una. Les voy a mostrar cómo funciona en vivo mientras carga eso. Ya, pues, entonces, digamos que terminamos. Tenemos que los parámetros de reflexión, o sea, la matriz completa va a ser P1, P2, P3, P4, va a ser 0, 0, menos J raíz de 2, menos 1 raíz de 2, 0. Y nosotros sabemos de nuevo que el B1 es el S11 global, este 21 es el global, el B3 es el S31 global y el B4 es el S41 global. Entonces, ¿qué quería decirles yo acá? Es que la gracia es que como nosotros ocupamos una entrada, un A1 igual a 1, entonces esto se hizo más fácil. Acuérdense que esto está partido por 1, o sea, por A1. Pero nosotros lo alimentamos con 1, entonces al final, más fácil, ¿ven? Sale más directo. Bueno, esto podrían alimentarlo con cualquier cosa y va a quedar con un ponderado, eh, pero es más fácil alimentarlo con 1. Y listo. Entonces, ya tenemos la matriz global, pero la tenemos particularmente solo para el S11, para el S21, para el S31 y para el S41. Ya, esto yo no lo voy a decir porque quiero que lo analicen ustedes, pero me interesa que analicen por qué la matriz es simétrica y recíproca. Esto lo vimos en el auxiliar 3 si no me equivoco, o 4. No, en el 3. Entonces, ese tipo de conclusión quiero que lo vean porque se van a dar cuenta que efectivamente es recíproca y simétrica. Entonces, por cualquier puerto que ustedes lo alimenten, eh, va a ser lo mismo. ¿Ya? Entonces, eso nos permite ahora, ya lo voy a anotar aquí como rápido, pero básicamente tienen esto, y J. ¿Ya? Entonces, ahora la matriz global, el S global, digamos, va a ser -1 raíz 2, y esta les va a quedar 0, J, J, 0, 1, 0, 0, 1. Ya, y lo que les digo que analicen, el caso que es simétrica y eso, háganlo, porque si no lo hicieran, ustedes dirían, chuta, ya, pero tengo que analizar el 3-1, el 4-1 y ahí van a perder. Si se dan cuenta, llevamos como una hora haciendo solo un análisis y si hacen tres más, o sea, se les escapa de las manos. ¿Ya? Eso. Ya, y acá viene la parte más interesante, ya hemos analizado todo. La gracia de este elemento que estamos analizando, o este como, o eso, elemento híbrido de 90 grados, ¿por qué se le llama híbrido de 90? ¿Y cuál es la gracia de por qué se ocupa tanto, digamos? Eh, que ahora se lo voy a mostrar como una simulación que tengo, que está haciendo como para mi tesis, es lo siguiente. Si se dan cuenta, si nosotros analizamos esta matriz, nosotros tenemos, lo primero, el S11 vale cero, el S22 vale cero, el S33 vale cero, ya, pero vamos a analizar solo un caso. Que el S11 valga cero nos está diciendo de que esta configuración nos permite a la frecuencia de diseños, que la frecuencia que se refleja en el puerto 1, en el puerto que estamos alimentando, vale cero. Entonces, ya bacán, o sea, el puerto 1 está de alguna manera aislado. El S41 también dio cero, acá.
Entonces, el puerto que estaba abajo, ahora se lo voy a mostrar, está aislado también. Por otro lado, tenemos que el puerto S, bueno, en módulo S21 y en módulo S31, es decir, los otros dos puertos, nos dio 1/2. ¿Qué significa eso? Que si nosotros analizamos, por ejemplo, en decibeles, o lo pueden ver acá, esto, esto nos da 3 dB. ¿Qué significa eso? En decibeles es que básicamente este híbrido, si nosotros lo alimentamos en el puerto 1 con 1, la potencia de eso se divide en partes iguales en el puerto 2 y en el puerto 3. Esa es la gracia de un híbrido. Y que el puerto 4 no pasa nada. Y aún más, la ventaja de esto es de que acá tenemos un J. Entonces, ese J nos está diciendo además otra cosa. Y si nosotros analizamos las fases de esto, nos da que es menos 90 grados. Es decir, el puerto 2 con respecto al puerto, o sea, el puerto 2 y el puerto 3 están desfasados 90 grados. A menos 90, 90 es lo mismo. Ya. Y eso es súper importante, pues, o sea, nosotros estamos alimentando por un puerto, hay otro puerto por el cual no sale nada, y los otros dos puertos se divide la potencia, y además de eso, se divide con una diferencia de fase de 90 grados. Eso es lo que hace un híbrido en la práctica, ¿ya? Entonces, volvamos a analizarlo. Y esto, si se dan cuenta, es la gracia de analizar los parámetros esos. O sea, yo estoy sacando todas estas conclusiones solo analizando los parámetros esos. Entonces, alimentamos acá, la potencia se divide a la mitad acá, a la mitad acá, y por este puerto no pasa nada. Y esta diferencia tenemos una fase de 90 grados entre ambos puertos. Ya. Entonces, yo tengo un híbrido acá, para que lo veamos un poquito, que no es, no, esto es un acoplador. Ya, que es un poco más exótico, ya, pero en estricto rigor es lo mismo. O sea, acá ustedes ven varias cositas, como varias, en vez de que sea solo uno, ¿cierto? Porque esto debería estar como cortado aquí, pues, ¿cierto? Para tener un híbrido de 90. Esto igual sigue siendo un híbrido de 90. Pero lo que pueden ver ahí es que son como varios como cositos. Y eso por qué se hace es porque aumenta el ancho de banda ya. Pero si uno opera a una pura frecuencia, no da lo mismo. No puede hacerlo con uno. Ya, pero no quiero entrar en la teoría de esto porque esto es como un poco más complejo. Lo que sí me interesa es que vean un poquito cómo se comporta. Entonces, si nosotros analizamos los campos, ojalá lo tenga simulado, ¿eh? No, no lo tengo simulado. Ya, voy a parar un poco la grabación para que se simule y vuelvo al tiempo. Esto es. Bueno, fue mucho más rápido de lo que esperaba. Ya, pero miren, acá pueden ver lo que yo les digo. Entonces, alimentamos el puerto 1, se dan cuenta, parte de la potencia se va por acá y en particular la mitad de la potencia. Entonces, viene el puerto 1, se divide la potencia en partes iguales por el puerto 2, por el puerto 3. Y no solo eso, sino que el puerto 4, si se dan cuenta, no está recibiendo nada. O sea, el puerto 4 básicamente está aislado. Entonces, eso es como digo, bacán. Bacán que ese puerto esté completamente aislado. Y aquí lo pueden ver como una animación, ¿cierto? Ahí está. Cómo se comportan los campos eléctricos en este caso. Y si se dan cuenta, si paramos esto a tiempo, o sea, si le bajo la velocidad, se pueden dar cuenta de que el puerto 3 y 4 están desfasados 90 grados. Se dan cuenta que hay a ver, no sé si lo logran ver, pero acuérdense que se está viendo en fase, no en tiempo. Entonces hay un desfase acá de 90. Acá recién entra y este está desfasado 90 grados. ¿Ya? Lo pueden ver ahí. Y eso es lo que es un híbrido. Entonces aquí ustedes podrían analizar los parámetros ese. Entonces, ¿qué nos dice los parámetros ese acá? Por ejemplo, el 4.1 y el 1.1 están bajo menos 20 decibeles. O sea, no está pasando absolutamente nada de potencia por ahí. Bacán. El puerto 3 y el puerto 2, que son el azul y el verde, están en 3 decibeles aprox. ¿Qué significa eso? De que está pasando la mitad de la potencia en ambos puertos. ¿Ya? Y si analizáramos las fases, que no las tengo ploteadas acá, pero si analizáramos las fases, bueno, acá se puede ver de una manera un poco más rara, pero si analiza las fases, efectivamente hay un desfase de 90 grados. Entonces, esto que yo mostré recién se está comportando como un híbrido de cuadratura de 90 grados. ¿Ya? Eso. Ya. Entonces, viendo esto un poquito más en la práctica, vamos a pasar a la pregunta 2, que es bien parecida. Ya. Entonces, ahora vamos a pasar a la pregunta 2, ya que ahora somos expertos en analizar híbridos de cuadratura. Entonces, ahora tenemos un caso un poquito más general. Entonces, ¿a qué me refiero con que sea un poquito más general? Es que nos dicen,
Considera el híbrido branch line general mostrado en la figura 5, cuyos brazos en derivación un paralelo tienen impedancia características ahora ZA y cuyos brazos en serie tienen impedancia característica ZB. Entonces, este es un caso un poquito más general, porque ahora ya no vale Z0, ¿cierto? Ni Z0 raíz de 2, sino que es más general. Entonces, no se va a comportar evidentemente igual que el otro, ¿ya? De hecho, así es como que se parte y luego se deriva el de arriba, ¿ya? Y supongo que todos los brazos tienen longitud eléctrica lambda cuarta, ¿ya? Eso no cambia. Usando análisis par impar, deduzca la ecuación de diseño de un híbrido de cuadratura en 90 con una razón arbitraria de división de potencia de alfa igual a P2 partido por P3. Suponiendo además que el puerto de entrada 1 se encuentra adaptado, determina las expresiones ZA, ZB en función de alfa y Z0. Y finalmente disputa si el puerto 4 resulta aislado en general. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer esto. ¿Ya? Entonces, lo primero es ir definiendo varias cosas. Entonces, nosotros podríamos, de hecho, reutilizar esto de arriba. Sí, podríamos ocupar esto. Solo que con una consideración. Entonces, vamos a tener esto acá. Entonces, básicamente, bueno, ¿qué va a cambiar en la impedancia? Digamos que ahora cuando normalicemos, este de acá va a quedar en B, que va a ser básicamente, seguimos todo esto, ahora se van a quedar adaptados. Este va a quedar B, que es ZB partido por Z0. Este va a quedar en B, este va a quedar A, que va a ser ZA partido por Z0. Este ahora va a quedar A. ¿Ya? Y todo el resto queda 1, como la única gran diferencia con respecto al otro. Entonces, para hacer estos análisis, lo que vamos a hacer es misma idea. La vamos a alimentar con un voltaje de 1, ¿cierto? Vamos a hacer análisis par impar. O sea, acá yo no voy a perder mucho tiempo, porque es lo mismo que hicimos recién. Entonces, vamos a escribir directamente los modelos par impar. Entonces, para el caso par, vamos a obtener una alimentación del puerto 1 y del puerto 4. El puerto 4 no lo voy a dibujar, pero es lo mismo que teníamos antes. Entonces, vamos a tener, esto podemos dibujarlo más grande. Ahí. Vamos a tener esto de acá, que ya sabemos que va a valer lambda octavo, pero ahora esto vale A. Esto va a estar en abierto, acuérdense que estamos en el caso par. Lambda octavo va a valer A, esto va a valer B, y esto va a tener, ¿cierto?, la resistencia 1 que no es relevante. ¿Ya? Eso es para el caso par. Por otro lado, para el caso impar, acuérdense que lo que cambia es que el puerto de abajo, ¿cierto?, está alimentado con menos un medio, pero el de arriba está con un medio, así que al final es lo mismo. Entonces acá nos va a quedar, la única diferencia es que esto queda así, y creo que no se me escapa nada más. No, nos queda eso. Ya, pues, entonces, de nuevo, no voy a perder tanto tiempo en hacer el mismo análisis, porque acuérdense, ¿qué tenemos acá? Tenemos un stub, ¿cierto? Un stub acá. Tienen que tener cuidado con la impedancia, que es lo que vamos a ver ahora. Tienen un trozo de línea y tienen otro stub acá, ¿ya? Entonces, no hay tanta diferencia. Entonces, por ejemplo, para el caso par, este de aquí, si nosotros calculamos el stub, acuérdense que lo único que nos interesa ahora es saber ese pedacito de stub. Entonces, eso nos va a quedar eh, Zin. Acuérdense que tienes que ocupar la fórmula, ¿cierto? De Z0, ZL más J00, Z0. Para el caso sin pérdida, todo acá, ZL más JZ0, dice al revés, Z0, ZL, tangente de beta. Entonces acuérdense que para el caso sin pérdidas, esto nos quedaba, y para el caso de un abierto, el ZL, acuérdense, que nos va al infinito. Entonces al final, esto, si se acuerdan, nos queda menos J, pero ahora como no es normalizado, o sea, lo vamos a normalizar, pero lo que voy es que tienen que tener cuidado que ahora no podemos colocar nada, sino que esto nos va a quedar ahora con el Z, ¿cierto? La impedancia de esa línea. Y el resto no nos cambia, cotangente de beta L. Ya, pues entonces aquí, misma idea de antes, acuérdense que el beta L nos va a quedar 2 pi sobre lambda, como es un pedazo de lambda octavo, nos queda así, nos queda, se nos va esto, nos va esto, y nos queda pi cuarto.
Entonces, esto lo vamos a bajar para que no moleste. Yo lo que me di cuenta dice caso par, es caso impar. Nos queda eso. Entonces, por lo tanto, acuérdense que la cotangente de pi cuartos, esto valdría 1. Entonces, el ZI nos va a quedar J partido por ZA. Ya, pero como vamos a ocupar el caso normalizado, pero normalizado, digamos, al caso de cada línea de transmisión, por decirlo, con la impedancia distinta, entonces esto nos va a quedar, el ZI normalizado va a ser J por A. ¿Cierto? Que el ZA era ZC, ZA partido por Z0 era igual a A. Entonces eso nos queda ahí. Nuevamente, nosotros en el esquema de la matriz ABCD nos piden la admitancia, por lo tanto la admitancia normalizada va a ser menos J, ya que es 1 sobre J. Ahí tenemos eso de ahí. Luego, para el caso impar, el análisis es el mismo. Nuevamente, no vamos a perder como tanto tiempo en esto. Lo que vamos a tener acá va a ser esto mismo, pero con la diferencia, ¿cierto? De que ahora como es un cerrado abajo, esto se nos va a hacer. Y esto también se va a hacer. Entonces esto va a quedar JZA, pero tangente de beta L. Lo mismo, eso nos va a quedar 1. Entonces esto nos va a quedar normalizado JZA. Creo que aquí me faltó un menos. Sí, aquí me comí un menos. A ver, entonces ZI. Sí, aquí me comí un menos. Me faltó colocar este menos aquí. Esto es menos. Y claro, aquí lo escribí mal, perdón. Esto es J partido por A. ¿Veis? Ya, ahora sí. Entonces, ahora sí esto nos queda con el más JZA, JA. Entonces, el stub normalizado nos va a quedar menos J partido A, para el caso de la admittance. Ya, pues. Entonces, acá el análisis que sigue después y es el mismo. O sea, vamos a tener un stub que ya los calculamos para los casos particulares, la línea de transmisión, ¿cierto? Que va a ser, eh, que va a ser lambda cuarto, y por último el otro stub. Se nos va a quedar una multiplicación de tres matrices. ¿Ya? Eh, entonces, para el modo par, nos va a quedar. Ah, bueno, y lo que nos falta analizar es el trocito de línea de transmisión, que igual va a cambiar levemente, ¿no? Entonces, esto nos va a quedar. Vamos a escribir las matrices, que acuérdense que en este caso en particular las matrices van a ser las mismas para ambos lados. Entonces, eso no va a cambiar, digamos. Esto nos va a quedar coseno de beta L, esta es la matriz global, digamos. Pero acuérdense que era JZ0, o sea, J por la impedancia de la línea que le habíamos puesto ZC antes, o sea, esto queda JZC, déjenme asegurarme que es ZC, seno de beta L, esto nos queda J y 0, seno de beta L, y por último, C, perdón, esto es coseno de beta L. Esta es la matriz, digamos, general. Yo les dije que ese ZC nunca lo pongan Z0 directamente, porque lo es, pero depende del caso que estemos considerando. Y acá no es el mismo. Acá el ZC, como es el trozo de línea, y el trozo de línea tiene una impedancia ZB, entonces cuando lo normalicemos, que es lo que vamos a hacer ahora, esto va a quedar no Z0, sino que esto va a quedar B. De hecho, lo vamos a colocar, entonces esto nos va a quedar normalizado a la impedancia de la línea. Esto nos queda JB ahora, seno de beta L, y esto nos va a quedar J partido B por seno de beta L, coseno de beta L, y tenemos eso de ahí. Ya, y misma idea acá. Como queremos calcular este beta L, ¿cierto? Esto va a ser 2pi sobre lambda, pero tenemos ahora el trocito de línea, y el trocito de línea largo, digamos, el lambda cuarto. Entonces, si no se entiende a qué me refiero, es este de acá, que vale lambda cuarto. Y por eso era B acá. Esto nos va a quedar y medios. Entonces, el coseno nos queda 0 y el seno nos queda 1. Entonces, al final esta matriz aquí se nos reduce a 0, JB, J partido B, 0, y nos queda eso que está ahí.
¿ya? Tenemos que una materia un poquito más simple. Entonces, volvamos al caso par. Entonces, ya que tenemos las tres matrices que nos interesan, entonces si volvemos al caso par, nos va a quedar que la matriz global va a ser la multiplicación de el caso de la admitancia, ¿cierto? El caso de la línea lambda cuarto y por último la misma de antes, ¿cierto? Entonces, si reescribimos esas matrices, a fin de cuentas lo que van a ser uno j partido A, cero uno cero j partido B, j partido B, o sea, perdón, j por B, uno cero j partido A y cero. Esas son las matrices. Entonces, la cosa es que como ahora tenemos esta diferencia entre A y B, muchos términos que antes se nos simplificaba, ahora no va a pasar. Entonces, la matriz ahora va a ser un poco más compleja. De hecho, va a ser así. Menos B partido A por JB por J partido B menos JB a cuadrado. Acá nos va a quedar menos BA. Entonces, esta es la matriz que tenemos ahora. Entonces, no es la misma de antes que era como J1, J1. ¿Qué implica eso? De que, bueno, vamos a tener por partes. Vamos a tener que A de la parte par va a ser menos B sobre A. La parte B de la matriz va a ser JB, va a ser JB, ah, J, JB a cuadrado. La parte D de la parte par va a ser menos B partido por A. ¿Ya? Y ahora tenemos que hacer lo mismo, pero para el caso impar. Entonces, para el caso impar, bueno, sí que no cambia mucho. Entonces, va a quedar. Para el caso impar, ¿cómo nos va a quedar esto? Va a ser, bueno, la matriz esta nos quedaba igual, pero con un signo menos acá y un signo menos acá. Entonces, esto nos va a quedar, no voy a escribirla completa, pero esto nos queda B partido por A, JB, nos queda igual, pero con un signo más. Entonces, esto nos queda ahí, ahí. ¿Ya? Entonces, bueno, ya estamos, como digo, haciendo como lo mismo de antes, solo que un poquito más general. O sea, ¿qué era lo que venía después? Una vez que teníamos las matrices particulares, queremos obtener los coeficientes de reflexión y transmisión para el caso par y para el caso impar. Entonces, como queremos obtenerlo para esos casos, primeramente, ¿qué se puede relacionar con las matrices ABCD? Los parámetros S. Y los parámetros S son los mismos que los coeficientes de reflexión y transmisión. Entonces, ese es el camino. Entonces, tenemos que S11, si se acuerdan, era A más B más C, o sea, perdón, A más B menos C menos D, debajo es la suma. Y por acá tenemos dos, tenemos eso de ahí, ¿ya? Entonces, nosotros sabemos que esto es lo mismo que esto y esto es lo mismo que el de transmisión. Entonces, para el caso par, lo que vamos a tener acá va a ser, ¿cierto? La misma matriz, pero con los A y B correspondientes. Entonces, al final esto, si lo escribimos general, nos va a quedar P uno sobre B más P partido por A al cuadrado. Y esto nos va a quedar menos 2B partido por A más JB uno sobre B menos B partido por A4. Entonces, ¿cuál es la diferencia ahora? Que aquí ya deberían decir, oh, ya, aquí hay un cambio importante, a diferencia de antes. Y es que ahora eh, no se nos va, no vamos a tener el coeficiente de reflexión cero. Entonces, ahora sí hay una parte de la potencia, en este caso, que se nos va a reflejar inherentemente de cómo optimicemos este híbrido nuevo, vamos a tener que se nos va a devolver un poco de potencia. Y nosotros no queremos eso. ¿Ya? Entonces, el caso más general no es tan bueno, ¿cierto? Porque ocurre eso. Eh, Ese es como el primer análisis que pueden sacar. Por otro lado, vamos a tener que el coeficiente de reflexión para el caso impar va a ser casi parecido, nos va a cambiar puro signo.
Lo voy a hacer así. Va a ser JB, 1 sobre B, que si no se va, ¿cierto? Más J. Ya, eso nos va acá. Que lo aseguraron el B partido. Sí, ya, es que eso. Ya, pues entonces, acuérdense que el B1 global, ¿cierto? El de todo el esquema, era un medio por la suma de los coeficientes de reflexión del caso par y del caso impar. Ya, pero si volvemos al enunciado, nosotros podríamos reemplazar eso, no nos va a dar cero. Va a estar difícil que nos dé cero, porque como es la suma, este tiene que ser cero y este tiene que ser cero. Entonces, si nosotros volvemos al enunciado, el enunciado nos dice lo siguiente. Nos dice, suponiendo además que el puerto uno se encuentra adaptado, entonces nos están diciendo que el puerto uno está adaptado. Entonces, volvamos al problema. Como el puerto uno está adaptado, esto tiene que ser cero. Entonces, cada uno de estos dos tiene que ser cero. Eso implica, porque el coeficiente arriba, ¿cierto?, es el mismo en ambos casos. Eso implica de que vamos a tener la condición, o sea, se impone una condición de que vamos a tener que b menos uno sobre b más a al cuadrado igual cero. O sea, tiene que cumplirse que esto sea igual a cero. Entonces, bueno, acá podemos jugar un poquito con la ecuación, como en verdad para dejarlo más bonito, pero la cosa es que esto nos va a quedar, que va a ser, a poner acá, finalmente, tenemos que a va a ser igual a b por raíz de uno menos b al cuadrado, o si despejamos b, va a ser igual a por raíz de uno más a al cuadrado. Ya depende de lo que quieran considerar. Y lo importante es que bajo esa condición en específico vamos a tener que los coeficientes de reflexión son cero individualmente para el caso par y para el caso impar, y por lo tanto para el caso global también va a ser cero. ¿Ya? Y eso es lo que nosotros queríamos en un inicio. Eh, Eso. Entonces, ahora vamos a analizar como el caso de las transmisiones. ¿Ya? Entonces, vamos, ¿cómo se comportaría esto, como digo, para el caso de la transmisión? Entonces, el coeficiente, tanto para el caso par como para el caso impar, por las matrices ABCD, son A para el caso par, B para el caso par, C para el caso par y más D para el caso par. Y si reemplazamos, nos queda esto de acá. Y para el caso impar, nos queda de la misma manera, pero acá nos queda partido A más J partido B. O sea, J por B. ¿Ya? Y ahí tenemos, como digo, eh, para el caso par y para el caso impar, los coeficientes de transmisión. Entonces, eso ahora teniendo, como digo, esto, nos permite ver, porque acuérdense que el B1 era igual que el B4, pero acá nosotros vamos a tener que el B2 va a ser un medio por el global, ¿cierto? El coeficiente de transmisión de ambos. Y por otro lado tenemos que el B3 va a ser casi parecido, pero con un menos A. Entonces, al final lo que nos va a quedar, por ejemplo, para B2 va a ser un medio de 1 menos B partido por A más JB más uno partido por B partido A más JB. Eso nos queda. Ya que de hecho podemos trabajar un poquito la expresión y nos queda menos J B 1 más uno por A al cuadrado. ¿Ya? Ahí tenemos el coeficiente de transmisión. Por otro lado, para el coeficiente de transmisión igual, pero para el caso B3, bueno, es como la misma idea, ¿cierto? B partido A más JB, pero con el signo menos acá. Tenemos ahí. Esto nos va a quedar menos uno sobre A. Si lo trabajamos un poquito, uno más uno por A al cuadrado. Ya. Eso. Bueno, cosas que pueden considerar eh, interesantes.
que si se dan cuenta el de arriba tiene J y el de abajo no. Entonces, básicamente, pueden deducir automáticamente, acuérdense que el J son 90 grados, entonces tenemos un desfase de 40, de 90, ya que es inherente a esa impedancia. Es un análisis que pueden encontrar. Ya. Por otro lado, el problema nos pedía esta relación entre, considerando que el puerto uno estaba aislado, nos pedía esta relación. Está usando, determine las expresiones ZA y ZB en función de alfa y de ZC. Eso es lo que estamos haciendo. Ya, todo este análisis para llegar a eso. Entonces, alfa, que es eh, la relación entre las potencias, o sea, la potencia 2 partido por la potencia 3, eso ustedes lo pueden escribir, ¿cierto? Como el B2 en módulo al cuadrado partido por el B3 en módulo al cuadrado. Entonces, al final esto nos va a quedar uno partido por B al cuadrado, uno más uno sobre A al cuadrado, uno sobre A al cuadrado, 2 partido por B al cuadrado, uno más uno sobre A al cuadrado. Se dan cuenta que estos son iguales, se nos cancela. Este que está partido sobre uno se da vuelta, entonces al final esto nos queda A al cuadrado. Entonces al final lo que tenemos es que alfa y A al cuadrado están relacionados directamente. En particular podemos dejar el A, ¿cierto? Como raíz de alfa. Ya, po. La cosa es que nosotros sabemos cuánto vale el A, po. El A era el ZA partido por Z0. Entonces, ¿qué vamos a tener acá? Es de que el ZA va a ser igual a raíz de alfa por Z0, ¿cierto? Si reemplazamos Z ahí. ¿Ya? Y por otro lado, acordémonos de que el B, que lo habíamos notado acá, este B lo podemos dejar en función de A. ¿Ya? ¿Y por qué va a ser útil eso? Porque vamos a tener esto. Vamos a decir nosotros de que, vamos a escribir aquí al ladito, para que estén como iguales. El B nosotros dijimos que era A por uno más A al cuadrado, pero nosotros sabemos ahora que A es la raíz de alfa, entonces al final esto nos va a quedar B por la raíz de alfa partido por la raíz de uno más alfa, entonces esto lo podemos escribir todo como una raíz, y sabiendo de que B es ZB, o sea, esto lo podemos decir, ZB por Z0 es igual a esto de acá, pasamos multiplicando este Z0 y obtenemos lo que queríamos. Entonces tenemos de que ZA se escribe así en función de alfa y el ZB se escribe así en función de C alfa. Ya, y acá podemos ir analizando cómo se comportan básicamente las potencias. Ya, y eso es como útil para poder derivar el caso anterior, que era el caso más particular. Ya, vamos a hacer la última pregunta, entonces, que es un poquito distinto. Es otro elemento, pero que es muy parecido a lo que hemos visto recién. O sea, como que la idea es más o menos igual, pero igual hay varios detalles a tener en cuenta. Este en particular lo voy a mostrar con la pauta porque es mucho de matemática y como que quiero que se queden más con la idea y la matemática después ustedes la van revisando con más detalle. Entonces, nosotros hemos analizado un elemento, que es el híbrido, que dijimos que tiene puerto de entrada, sale por los otros dos puertos a la mitad de a la mitad de la potencia, con un desfase de 90 grados y otro puerto completamente al lado. Ahora, nosotros vamos a analizar otro tipo de elemento que es muy parecido y que está como relacionado directamente, pero en este caso lo vamos a hacer para guía de onda. Este elemento se llama acoplador direccional. ¿Y el acoplador direccional en qué consiste? En que uno le ingresa un puerto de entrada, pero si bien uno tiene un puerto 4 aislado, como sale ahí el aire, pero los otros dos puertos están, hay un puerto que sigue pasando potencia, que es el puerto 2, pero el puerto 3 no va a estar a la mitad de la potencia con relación al puerto 2, sino que lo que va a tener va a ser un poquito menos de potencia. Pueden ser menos 10 dB, menos 20 dB, menos 15 dB, uno lo ajusta, pero a lo que voy es que no se divide en la mitad de la potencia. ¿Por qué puede ser útil un elemento así? Por ejemplo, cuando ustedes ocupen un mezclador, que ya lo van a ver, uno usualmente esos mezcladores debe alimentarlo con una señal LO, ¿ya? Y esa señal LO eh, podemos sacarla de este mismo esquema. O sea, le ingresamos, no sé, 0 dB de entrada y sacamos un pedacito de potencia que se le enviamos al LO, ocupando esta configuración. ¿Ya? Eso es una utilidad. Entonces, ¿cómo se hace este esquema? Bueno,
¿cómo se va haciendo de que este puerto esté con una cierta potencia? Bueno, con este hoyito que está acá, entonces uno lo mueve y uno lo puede alargar con un radio y eso permite de que salga una cierta cantidad de potencia por acá. Este es un tipo de configuración, este es otro tipo de configuración, donde está como ladeado, o con un cierto ángulo acá. Entonces, acá les dicen ya, considere dos configuraciones del acoplador direccional, la figura 7 con una apertura circular de radio R entre dos guías rectangulares que operan en el modo fundamental T10. Como siempre, importante saber que estamos en ese modo en particular. ¿Ya? Ese es el modo fundamental. Nos dice, para el análisis considere K0, que es, bueno, en los K que hemos considerado siempre, que es 2 pi sobre lambda, la frecuencia de operación. El beta, ya, y aquí ustedes ya deberían saber a esta altura del curso que si les dan este beta, en particular, que es K0 menos pi partido por A al cuadrado, es porque estamos analizando el beta, digamos, de una guía de onda rectangular. ¿Y por qué no aparece un b acá? Porque acá faltaría menos pi partido b al cuadrado, porque nos dicen que analicemos el modo fundamental, donde el n vale cero, ¿cierto? El Z0, acuérdense que la impedancia característica también depende del modo que estemos analizando, y bueno, la potencia del primer modo viene dado por esto. ¿Ya? Y esta es como conocida, P10 de 10. Nos dice, además por una apertura circular pequeña, las polarizaciones, o sea, polarizabilidad eléctrica y magnética vienen dadas por esta, de acá, que son unas constantes que aparecen en la ecuación global, digamos. Entonces nos dice, para el acoplador Hall con guías paralelas de la figura 7 debe haber una expresión de diseño para la posición S de la apertura, de modo que el puerto 3 de modo que el puerto 3 sea el puerto aislado, o sea que por el puerto 3 no entre nada. Considere que la onda acoplada hacia el puerto 3 se representa mediante la amplitud A10 menos, por lo tanto la condición de aislamiento se va a obtener imponiendo de que esto sea cero, es decir, que por ese puerto no vaya nada, y dice que, salvo un factor multiplicativo, dicha amplitud está dado por esto de acá. ¿Ah? Y usa además estas condiciones que nos dan, que es lo mismo de arriba. Entonces, como nosotros queremos que el puerto 3 está aislado, nosotros queremos que esto sea cero, que es la condición que nos dan explícitamente en el enunciado. Por lo tanto, dado que esto está por un factor multiplicativo, ¿cierto? Entonces, ese factor multiplicativo al igualarlo a cero desaparece. Por lo tanto, esto de acá va a ser lo que nosotros igualemos a cero. Y si se dan cuenta, acá aparece alfa de E y alfa de M, que también nos lo tenemos por enunciado, que son estos que están acá. ¿Vale? Entonces, reemplazar eso de ahí. Entonces, la condición de aislamiento del puerto 3 se obtiene con lo que les dije recién. Para una apertura circular pequeña nos dan esto por enunciado, donde R0, acuérdense que es el radio, entonces reemplazaríamos esto acá y reemplazaríamos esto acá. Y nosotros acuérdense que lo que estamos buscando es una expresión para la ubicación del hoyito donde lo vamos a colocar. Entonces por eso digo que acá es mucho matemático, como que no quiero perder tanto tiempo acá, pero uno va derivando esto y llega a esta expresión de aquí, donde esta expresión, si se dan cuenta, depende del Z10. Entonces eso es lo que se despeja acá. ¿Ya? Entonces despejan acá, el Z10 depende de la impedancia característica del medio, o que está del medio, esta. Esto viene dado por esto, se reemplaza acá y uno llega a esta expresión. ¿Ya? Entonces básicamente llega a eso. Entonces uno reemplaza eso, llega esto de acá, ocupa esta propiedad del beta, ¿cierto? Que está en función del beta, entonces lo dejamos en función del k, llega esto, ta, ta, ta. Como digo, es mucha matemática, esto de verdad, véanlo con calma, pero no quiero perder mucho tiempo, quiero que se queden con la idea. Entonces va reemplazando, reemplaza, y llegamos a esta expresión de acá. De nuevo, jugando solo con la ecuación. Ya uno va factorizando, ¿cierto? Porque al final esto se muere. eh, y al final nos interesa un término que queda en función de el S y algo más. Entonces ahí uno factoriza, ¿cierto? Esto depende de lo mismo, ¿cierto? Entonces nos queda esto acá. Entonces, ¿qué es lo importante acá? Que esta es la ecuación que nos da. O sea, nos dice que la ubicación de el hoyito donde queramos colocar, digamos, que no, para un radio fijo, viene dado por esto, ¿cierto? Donde el seno tiene que cumplir esta condición, ¿ya? Y por lo tanto, el A va a ser mayor que esto. Entonces, esto es lo que uno despeja, entonces el S que uno necesita, de donde lo quiere ubicar, viene dado por esto, ya que depende de la frecuencia de diseño, depende del A, que el A es el ancho de la guía de onda, que tiene sentido, pues, o sea, si quiero ubicar el S acá, depende de cuánto valga este A y de eso. Ya, por eso digo que esto es una pregunta más matemática que otra cosa. Me interesa que se queden con la idea de lo que es un acoplado. Entonces, para eso, por suerte,
tengo una acopladora acá para que también podamos entender un poquito cómo funciona, que sería esto. Ya de nuevo, el diseño no es el mismo que estamos viendo ahí, este es otro acoplador, pero básicamente sería como juntar estos dos y hacer un hoyito acá. Entonces, no sé si lo tengo simulado, ¿no? Pero lo podemos simular, se demora la nave. Entonces, si se dan cuenta, la pregunta era muy guiada, ¿ya? Entonces no era tan difícil, pero el profe pidió ver eso en particular. Entonces, un acoplador direccional, ¿en qué consiste? Bueno, lo que le estaba comentando. Tenemos un puerto de entrada, que es este de acá, un puerto de salida, y por el puerto acoplado, que en el ejercicio nos decían que esto tenía que ser cero, o sea, esto al final no está funcionando como un acoplador en el ejercicio, pero acá este es un acoplador de 15 dB. Entonces, por acá entra potencia, por acá nada, y por acá pasan 15 dB. Bueno, menos 15 dB, ¿ya? Que lo pueden ver acá. Entonces, este es el S12, o sea, el puerto donde está pasando la mayoría de potencia, y por el puerto 3.1 pasa un poquito de potencia. Y por los otros puertos prácticamente no pasa nada. Eso. Ya, vamos con la otra pregunta. Nos dice, diseña un acoplador Better Hall, mostrado en la figura 7 para una guía rectangular operando en banda Q, y nos dan la frecuencia de diseño, entonces podemos reemplazar esto en lambda, y dice que el acoplamiento requerido es de menos 20 dB o de 20 dB. Entonces acá nos dicen que tiene que el puerto acoplado, que sería el puerto 3 tiene que estar al menos a 20 dB. Ya que por ejemplo, lo que vimos recién no nos sirve porque está en 15 más o menos. 15 16 14 15 más o menos. Ya, pues. Nos dice, para esta configuración considere que la posición de la apertura se elige de modo que el puerto 4 quede aislado, como se indica en la figura 7 y la posición de diseño está dada por esto de acá, ¿ya? Y además que la amplitud acoplada use esto, que era lo que nos daban antes. Entonces, de nuevo, acá como digo, no quiero perder tanto tiempo porque es simplemente ir reemplazando valores. Ahora nos va a dar un valor como tal, porque nos dan la frecuencia. Entonces, si nos dan la frecuencia, podemos despejar el Q y por lo tanto el beta, el Z también, porque ahora tenemos el K, la potencia también, ya que tenemos el Z, que depende de la frecuencia. Entonces, al final nos dan estos resultados, de que el Z vale, el S vale esto, pero el A, nosotros lo conocemos, ¿cierto? Entonces nos da eso. Ahora, ¿dónde tienen que tener cuidado? Es que ahora nos dicen que el puerto acoplado tiene que tener menos 20 dB. Entonces, ¿dónde se reemplaza eso? Si volvemos a la fórmula de acá, amplitud, se me perdió el término. El puerto C va a estar acoplado. Ah, ya estoy leseando, estoy leseando. Entonces, este es el puerto que va entrando, este es el otro puerto. O sea, dice, para la amplitud acoplada. Entonces, esta es la relación entre el puerto de entrada con respecto al puerto acoplado. Eso me quería referir. Entonces, como esa relación tiene que ser de 20 dB, entonces si nosotros volvemos acá, tiene que ser 20 dB, entonces tenemos que pasarlo a lineal. Va, me pase. Entonces tenemos que pasarlo a lineal, y si lo pasamos a lineal nos da 0,1. Entonces, esa expresión de arriba, como tiene que ser 20 dB, tiene que ser 0,1. Nuevamente, la potencia la conocemos ahora, entonces simplemente reemplazando. Y en este caso les va a quedar que el radio tiene que ser de 3,7 milímetros y que el S tiene que estar ubicado a 0,528 centímetros. ¿Ya? Y es eso. Y la otra es la misma idea, solo que teniendo en cuenta de que ahora tenemos un ángulo. Este es para el caso de los que están como así, y donde acá hay un ángulo. Pero la idea es la misma, o sea, acá le dan esta relación, que es como lo único que cambia, eh, y les permite obtener como todo. Ya solo que acá tiene que ser 30 dB. Entonces, como tiene que ser 30 dB, se lo dicen acá, se debe cumplir esa como condición extra. Ya, pero obtienen lo mismo. Ellos tienen el ángulo con el que consiguen que eso se cumpla. Pero como digo, es más matemático. Lo que me interesa es que entienda la idea del acoplador. ¿Esto para qué de onda? O sea, si en el control le apareciera una pregunta así, ustedes van a tener todas las ecuaciones y la idea es que sepan manejarse. O sea, yo si les digo, yo creo que acoplen esto a 10 dB, entender dónde tienen que acoplar los 10 dB, en qué puerto y sobre todo cuántos decibeles, o sea, dónde implica eso de los decibeles. Que en este caso es cuando igualamos estas amplitudes. ¿Ya? Tiene que ser 0,1 y el otro tiene que ser 0, no sé cuánto era, 0,03. ¿Ya? Y este ejercicio, el que viene, como les dije, lo vamos a ver en el auxiliar de mañana. ¿Ya? Que quiero repasarlo con calma, que vayamos viendo esto, pero la idea al final es la misma. ¿Vale? Entonces, porfa estudien, sobre todo el análisis par impar es el que más me interesa,
estúdielo y si van teniendo dudas me dicen, ¿ya? Así que eso, les deseo todo el éxito en lo que va quedando, ¿ya? Y no se olviden de la tarea también. Así que eso, estamos conversando.